hablaremos hoy de modas prohibidas. Así que, digamos que en el medioevo existía una lectura cristiana que hacía aparecer a la vestimenta como prueba de la evolución del pecado, más que como reflejo del proceso civilizador. Digo yo mientras yo se grito por un agujero que hay aquí. Las pieles con que Adán y Eva habían vestido su desnudez eran un signo de una nueva bestialidad para esta gente. Bestialidad que disminuía la semejanza del hombre con el Dios que los había creado. Algunos clérigos decían que la tentación y la caída de Eva había dado comienzo al proceso indumentario. Innumerables sermones describían el proceso involutivo que implicaba vestirse sofisticadamente. Yo tengo una objeción erudita que hacer aquí. ¿Y qué es esta? Se supone que las primeras vestiduras que tuvieron Adán y Eva le fueron proporcionadas por la divinidad misma y fueron realizadas por Dios mismo. De modo que, no recuerdo quién dice con mucha gracia, que en verdad la profesión más antigua del mundo es la de sastre y no la de prostituta, como decían por ahí. Lo debe decir Voltaire, me parece a mí. Eso me huele a Voltaire. De modo que si las pieles con que Adán y Eva habían vestido su desnudez eran un signo de nueva bestialidad, habrá que decir que esas pieles las cosió Dios mismo. Y estaban en poder, según las leyendas, de probablemente Nimrod, que no era otro que el tipo que construyó la Torre de Babel, aquella que vino a estropear su arquitectura por falta de entendimiento entre los albañiles, por contratar albañiles procedentes inmigrantes, como casi todo el mundo, de distintos países que no se entendían. Uno le pedía un ladrillo y el otro le pegaba una peña. Aunque tengo para mí que no es necesario hablar distintos idiomas para no entenderse. Y que tampoco el hablar distintos idiomas garantiza el no entenderse, particularmente en actividades tan poco complejas como la de entregar a otro un ladrillo. Sí, basta con señalarlo, Basta ¿no? con señalar el ladrillo y se puede señalar en cualquier idioma, con ese idioma universal, que es el del dedo índice. Bueno, no importa. Estamos hablando de esta doctrina, llamémosle así, conforme a la cual la indumentaria, la historia de la indumentaria es también la historia del pecado y la decadencia. Se hablaba mal de aquellos que vestían, por ejemplo, excrementos de gusano, tal el nombre que daban a la seda. Si bien se mira, la seda es eso, jaja. Y también se denostaba a aquellos que con su vestimenta servían solo a su vanagloria, a la pompa mundana, cuando no a la lujuria, querido reloj. Para Bernardino de Siena y sus seguidores, que predicaban en tiempos de la peste, estamos en tiempos de la peste, ¿no? Bueno, para esta gente, una de las fuentes primordiales de la decadencia del cristianismo se hallaba en las ropas de las mujeres. Esta era la explicación. Decadencia del cristianismo, muy bien, por culpa de las ropas de las mujeres, decían Bernardino de Siena y sus seguidores, que predicaban mientras la gente se moría de peste o se moría porque la agarraba el ejército turco, pongamos por caso. Bueno, en primer lugar, seguían diciendo estos tipos, las mujeres elevaban a tal punto la importancia de la vestimenta que había que postergar los matrimonios hasta poder comprar y pagar los elementos integrantes de un ajuar lujoso. El ajuar era un detalle muy significativo en los matrimonios entonces. Y siguen diciendo que esto privaba a los pueblos de los nacimientos, que eran tan necesarios en aquella época en que casi todo el mundo se moría. Para superar el desastre demográfico, naturalmente había que nacer. Ya que otros mueren, pues nosotros nazcamos y nazcamos, no se podía nacer tranquilo porque no se producían matrimonios, que en aquel caso era el paso previo para producir un nacimiento. Pero lo que era aún peor, decían Bernardino y sus seguidores, había la falta de oportunidades para el matrimonio por ese motivo, alentaba a los fieles, decía Bernardino, ya con los ojos inyectados en sangre, hacia una esterilidad sodomítica, decía el tipo. Muy bien.
que es una palabra que siempre se usa cuando uno quiere jorobar a alguien. En la Edad Media, y hasta casi entrado el siglo XVIII, con perdón de la palabra anterior, varios reyes europeos legislaron sobre la ropa que podían usar las mujeres. Es decir, había legislación. Los diputados se reunían de muy bien, vamos a decidir qué es lo que pueden usar las mujeres. En la España de los reyes católicos hubo un gran control sobre la vestimenta. Se abolieron las diferencias de estatus que permitían a las hijas de nobles vestir lo que quisieran. No, señor. Prohibieron los vestidos con cola, esos que se arrastran, como los vestidos de novia, cuyas largas colas producen que a veces, si son muy largas las colas del vestido de novia, a veces pasa que un camión estacionado enfrente le pasa por encima del vestido, o lo que es peor, se estaciona con una de sus llantas sobre el vestido y la novia queda detenida en medio de la nave de la iglesia, postergándose de este modo la santificación de aquella pareja, aquella unión. Bueno, prohibieron los vestidos con cola. En realidad decían que debajo de las colas de los vestidos se ocultaban los diablos, lo cual parece bastante razonable. Y a las mujeres que usaban vestidos con cola se las excomulgaba redondamente. Los vestidos con cola quedaron por esos tiempos para uso de las prostitutas. Las prostitutas sí podían usar vestidos con cola, mitad porque ya estaban medio excomulgadas. Hacia el siglo XV, en España, en Francia y también en Venecia, se prohibieron los chapines, que eran unos zapatos sobre plataformas de corcho de unos 40 centímetros de altura, que estuvieron de moda hace algunos años entre las petizas. El confesor de la reina Isabel se quejaba de que aquellos zapatos estaban agotando la provisión de corcho de la nación. Pero los legisladores observaron que al elevar a las mujeres tan por encima del suelo, se burlaban las leyes que prohibían el uso de las colas, ya que usaban vestidos con cola, lo que pasa es que no llegaban al suelo. Claro. Pero era notable la inmovilidad que producían esos zapatos en las mujeres, que se desplazaban renqueantes sobre ellos, como si anduvieran sobre zancos. Contribuían desde luego a la esterilidad, lo digo de nuevo, esterilidad, porque muchas mujeres se rompían el alma, quiere decir, se caían, y de resultas de esas caídas solían interrumpirse los embarazos con la desagradable influencia sobre la cantidad de nacimientos que esto presupone. Otra moda condenada fue la del miriñaque. ¿Saben lo que es el miriñaque, no? Es como un armazón que se ponía debajo de las polleras, una especie de aros de diámetro creciente desde arriba hacia abajo, de modo tal que el vestido era anchísimo abajo y en la cintura absolutamente ceñido. Pero el vestido se sostenía en realidad por un armazón, tal como he dicho. Y pues bien, se usaron en las cortes allá a mediados del siglo XV. Algunos críticos del lujo se quejaban por la cantidad de tela que usaban, pero la mayoría se refería a los elementos galantes que aquella prenda conllevaba. Observaban que más allá de la dificultad que suponía pasar por las puertas, con las puertas estrechas las minas no entraban y había que andar empujándolas o algo. Pero además el miriñaque era incomodísimo para quien quería sentarse, puesto que era preciso someter al artilugio a una complicada manipulación para ordenarlo, y en la mayoría de los casos, dice el cronista, imposibilitadas de ejercer la maniobra, las mujeres se resignaban a exhibirlo todo, redondamente. Pero lo que más perturbaba a las autoridades no era tanto esa exhibición, como la limitación que imponía los embarazos. Parece que la gestación se veía amenazada por la rigidez de los aros y el corsé. Además parece que el miriñaque permitía a las mujeres una inaceptable licencia sexual. Hemos contado alguna vez cómo Enrique IV se escondió debajo del miriñaque de Margarita de Valois, que fue después su mujer, ¿no? O que era en ese instante su mujer. Lo perseguían, calculo yo que los de la casa de Lorena, habrá sido durante la guerra de los Tres Enriques, esbirros quizá de Catalina de Médici, que no lo quería bien Enrique IV, no era rey todavía.
y se escondió en una pieza y se metió debajo del Miriñaque de Margarita Balúa. Entraron los tipos, vieron ahí a Margarita, no, aquí no hay nadie, y bueno. Según la crónica, una vez que los asesinos se hubieron retirado, aprovechó Enrique su refugio y procedió a unos juegos que agradaron a su esposa. Ya que estaba, bien. La verdad es que eran muchos los que en la corte francesa se escondían debajo de aquellos aros para mantener en secreto su vida licenciosa. Últimos detalles. En Florencia, a mediados del siglo XVII, se ordenó que las mujeres, después de 6 años de matrimonio, usaran solo túnicas negras. Durante los primeros 6 años era lícita cualquier moda, incluso como estímulo sexual para fortalecer el vínculo, para que el marido le demostrara su estimación con la mayor frecuencia. Pero después de 6 años ya era vicio. Entonces después de 6 años tenía que ir vestida de negro. En otros lugares se permitían las túnicas negras, pero con collares de color o mangas de color. Pero esas salpicaduras de color tenían que abandonarse tras 12 años de matrimonio. ¿Entendés? Hasta 6 años lo que quieras. De 6 a 12 años túnica negra y alguna cosita. Después nada, todo de negro. Ya se presumía que después de 12 años la sexualidad productiva estaba llegando a su fin. En Siena, la privación de cualquier color debía ejercerse después de 2 años. Ya con solo 2 años de casada, ya tenías que andar de negro. Y eso es todo lo que tenemos que decir. Hoy en día hemos salido afortunadamente de esa época de oscurantismo y de estupidez. Así que las damas pueden vestirse del color que quieran. ¿Usted está de acuerdo con eso de que las mujeres no deben vestir de negro? Y eso? No, no. No. A usted le gustan las ropas incitantes. Sin embargo, No, a mí me gusta que se vistan de negro, pero porque me agrada, pero no porque deba ser una obligación. Cada mujer tiene la claro, pero quiero decir, ¿usted está de acuerdo con que la mujer debe vestirse de un modo tal que aparezca como bella, insinuante, etcétera, etcétera? Sí, sí. Ayudar a su belleza con una vestimenta. Sí, Me acuerdo ahora de Anatole France en La Isla de los Pingüinos, que decía algo parecido a este Bartolomé de Siena, ¿no? Pero lo decía con toda sorna. Decía que la desnudez era mucho menos excitante que la vestimenta. Las pingüinas, en su novela, se empezaban a vestir y entonces los pingüinos, que hasta ese entonces permanecían más bien estólidos ante el fenómeno del sexo, empezaron a volverse locos. Cuando las pingüinas ocultaban, más que todo mostraban. Esto es verdad, hasta por ahí no pasa. Es verdad si uno quiere, si uno está de buen humor. Hace muchos años aparecí yo, que aparezco en cada lugar, en las playas de Saint-Tropez, ahí en la costa mediterránea de Francia, donde hay algunas playas que son nudistas, mejor dicho todas. Entonces íbamos ahí con los muchachos y claro, naturalmente, los primeros 10 minutos fueron un poco sofocantes. Vamos ahí, pues, pasaban señoritas, qué sé yo, incluso cumpliendo, lo más extraordinario era que cumplían tareas absolutamente cotidianas y vulgares, pero pasaban desnudas, entonces eso nos producía una especie de deleitosa contradicción. Pero a los 10 minutos ya estábamos también acostumbrados. Sí, claro. Y por ahí alguien comentó, bueno, pero a lo mejor un escote atrevido llama más la atención. Sí, dijimos todos. Y la verdad es que no sé. La verdad es que no sé. Solo recuerdo una frase que me parece estar diciéndola ahora. Ya no era en la playa,
era un bar. Estamos sentados con un tipo ahí, y aparecen unas señoritas regalando atados de cigarrillos de una cierta marca. Entonces llevaban una remera que no era remera, sino que era como algo que colgaba allí, que dejaba ver enteramente el seno de estas damas. Y nos regalaron paquetes de cigarrillos, cambiaron con nosotros unas palabras amables, nosotros sonreímos como dos caballeros, incluso mirando a los ojos de las señoritas, tratando de no incomodarlas de lo más mínimo, y entonces se fueron, saludamos con inclinaciones de cabeza, y yo lo miré al tipo y así me vieron los muchachos. Bien. En todo caso, lo que es posible pensar, no sé si es cierto, Alejandro, pero digo que el valor de la desnudez conlleva ese acto de ofrenda que tiene para con uno, ¿sí? Es decir, que más que la ropa o la desnudez, o sea, uno va a una playa nudista y se está desnudo. Lo interesante o lo realmente bello es cuando alguien nos ofrece su desnudez. Está bien eso, está bien, eso está muy bien. La persona que viene a vernos bien vestida o tratando de ser lo más linda que puede, nos está haciendo una ofrenda, es un acto de respeto primero, de amor, y llegado el caso también de deseo y de atracción, que uno agradece muchísimo. Es así. Por eso me he comprado... por eso se vino así vestido. Por eso me vine así vestido, y eso que no ha visto mi calzoncillo con lentejuelas. Que tengo para cuando me enamoro de verdad, ¿no? Bueno, así que esta charla está dedicada a todas aquellas damas que hacen ofrenda de su belleza y de su inteligencia encarnada. Es también una de las formas que reviste a veces la vestimenta. Pero también a Enrique IV, que gustaba ocultarse bajo el miriñaque de su esposa, en este caso de quien fuera, me imagino yo. No creo que Enrique IV anduviera preguntando de quién era el miriñaque. ¿A quién más? Bueno, a todos los que nos conocen. A las personas que han venido, a Luisa Delfino, que ha venido hoy, al mismo tiempo ha venido desde Villa Flandria y desde Ascensión. Ya que, así como una persona puede tener dos destinos, también es posible que una persona venga de dos lugares y no de uno. Pero no de dos lugares que son dos puntos de una recta. Eso cualquiera. Cualquiera viene de Junín y de Mercedes. El asunto es venir al mismo tiempo de La Plata y del Tigre. Bueno, nosotros venimos al mismo tiempo de varios lugares distintos. Hemos pasado por la discoteca y le preguntamos si el tipo si tenía discos sobre, por ejemplo, miriñaques. Y el tipo rápidamente dijo, sí señor. Tomó rápidamente la milonga que se llama miriñaque, ya que esta persona tiene respuestas para cualquier pregunta, y nos puso el disco en la mano, por decirlo así. Vamos a escuchar entonces la milonga de Alberto Mastra, llamada Miriñaque, que canta Nelly Omar.